Eso no se ha logrado todavía por parte del TOF, es posible que lo resuelvan en estos días, y por eso es que el juicio, concretamente, va a comenzar el 9 de diciembre. Primer punto importante para aclarar. ¿Con quiénes vamos a estar hoy en las exposiciones? Bruno Badala es abogado, ha actuado en el juicio anterior también como rol de querellante en representación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Es un joven abogado, lo cual para nosotros es muy importante. Él no había nacido cuando se produjeron estos hechos y hoy está enfrentando, parado allí, enfrentando precisamente a estos represores. Lo hizo en el juicio anterior, lo va a hacer en este juicio a partir del 9 de diciembre. Él trabajó varios años en la Fiscalía Federal, renunció a esa función dentro de la Fiscalía para trabajar en el derecho en un estudio que integra, entre otros, el doctor Marcelo Medrano, y a partir de allí ha comenzado su especialización en derechos humanos. Tiene 2 diplomaturas, una en derechos humanos y la otra en derechos económicos y sociales. Así que nosotros confiamos y estamos en muy buenas manos con la experiencia que ya hemos tenido con él en el anterior proceso. También hemos invitado a Mónica Belli. Mónica Belli es una médica pediatra de vasta experiencia en el sistema público de salud, que se jubiló en diciembre del 2017. Es creadora de la línea 102 de ayuda a la niñez víctima de maltrato infantil en el Hospital Castro Rendón, el hospital más importante que tiene el sistema de salud de la provincia. Impulsora del foro de la 2302. La 2302 es la ley de defensa de los derechos de niñez y adolescencia de Neuquén, e integra el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, CODESES. Este grupo de profesionales viene trabajando ya hace tiempo, varios años, en la contención y acompañamiento de sobrevivientes, testigos, víctimas y familiares que han asistido o han tenido que estar declarando en los distintos procesos judiciales que hemos tenido. Y la tercera expositora es Shirley Herreros. Shirley es una periodista, comunicadora egresada de la Universidad Nacional de Comahue. Viene trabajando en el tema de cobertura de derechos humanos desde hace mucho tiempo, cuando era muy jovencita. En 1999 se hicieron los juicios por la verdad en Bahía Blanca, cuando no se podía juzgar por la impunidad, por las leyes de punto final, la evidencia de vida, a los represores. Entonces se apeló al sistema de juicios por la verdad. Allí hubo una cobertura muy importante y ella fue una de las que la hizo. Y también desde el 2008 en adelante, que se vienen desarrollando todos los tramos de la escuelita, ella ha hecho las coberturas correspondientes como periodista del diario Río Negro, y específicamente el año pasado hicieron una publicación, se hizo una publicación colectiva, colaborativa, de periodistas de distintos medios, reflejando uno de los juicios. También integra la red PAR, que es una red de periodistas con perspectiva de género, y bueno, también ha hecho distintas actividades vinculadas a Memoria, Verdad, Justicia, como el caso de una entrevista pública en la Biblioteca Jorge Fonseca de Centenario. Bien, básicamente queríamos presentarlos, no vamos a robar más tiempo, y queremos sí invitar a saludar a Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN provincial, porque, como decíamos al principio, ellos han decidido, como organización sindical, participar, colaborar, difundir esta actividad. Gracias, Walter. Compañeros, compañeras, un orgullo estar en este espacio, digo, con organizaciones militantes de los derechos humanos,
todas las que Walter ha nombrado, en algún momento, alguna actividad hemos compartido. Digo, nosotras a más de 40 años del terrible episodio, de lo que fue para nuestra democracia, la dictadura que se llevó a los mejores, que nos dejó un espacio que logró muchísimo recuperar en cuanto a la pedagogía de la memoria, ¿no? Quienes somos educadores sabemos el esfuerzo que cuesta si no hay un Estado que acompañe, si no hay libros, si no hay material, y yo creo que los organismos de los derechos humanos han hecho pedagogía durante tanto tiempo que permite hoy celebrar que vayamos a otro juicio más. ¿Y cuántos nos quedarán pendientes? ¿Cuántos desaparecidos que no sabemos dónde están? ¿Cuántas torturas no juzgadas? Pero reitero esto, ¿no? La responsabilidad que tenemos nosotros también como educadores de llevar a nuestras aulas la lucha por los derechos humanos, la lucha por la justicia completa, por la verdad, porque los juicios también son juicios por la verdad. Saludar este encuentro, vamos a estar cerca, como lo hemos hecho siempre, de los juicios, de las resoluciones, transmitir esto, digo que a pesar de todos los avatares, a pesar del neoliberalismo, a pesar de quienes nos quisieron imponer el 2x1, a pesar de ese neoliberalismo salvaje que pone en duda a nuestros 30.000 desaparecidos, tenemos que seguir con esto, visibilizar, denunciar, acompañar los juicios. Vaya a saber cómo estaremos con la banderas, habrá sonido para seguir esos juicios. Yo digo, es muy importante la pedagogía de la memoria. Si no fuera por los organismos de derechos humanos, si no fuera por el docente, por los trabajadores de la educación, hay conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el genocidio de la Patagonia, que hoy seguiríamos diciendo la campaña del desierto. Hay otros conceptos que dicen, uy, descubrieron América. Hoy sabemos que fue el más grande expoliación de los recursos humanos y otro genocidio. Entonces es bueno decir estas cosas. No tenemos que olvidarnos de los jóvenes que se están formando, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Yo felicito a los organismos. Si no fuera por ustedes, ¿cuánta verdad oculta habría en nuestro país? Así que estamos en camino, estamos juntos, seguimos hacia adelante y escucharemos con muchísima atención lo que las compañeras y los compañeros tienen para decirnos. En nombre de ATEN, gracias a ustedes por permitirnos a nosotros participar de este momento. Gracias a todos. Bien, gracias, Susana. Bueno, ahora le vamos a dar paso, hablando de jóvenes, a jóvenes, porque Jóvenes por la Memoria es una organización que se constituyó hace algún tiempo aquí en Neuquén. Trabajamos en este caso y en otras actividades en forma común también. Y le voy a dar la palabra a Rocío Morales, que es la que va a oficiar de coordinadora o moderadora. Rocío, adelante. Bueno, muchas gracias, Walter. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me escriben en el chat, que estoy atenta. Bienvenidos, compañeras, compañeros. Gracias a todas las personas que se conectaron a este conversatorio. La verdad que más que una presentación de nuestro propio espacio, nos parece importante poder comentarles lo contentos, lo emocionados que estamos por poder ser partícipes de todo lo que vamos a estar coordinando de conjunto con la Asamblea por los Derechos Humanos y con los distintos organismos por los derechos humanos de nuestra ciudad, de Neuquén, que como siempre decimos es la capital de los derechos humanos, y un poco la idea de Jóvenes por la Memoria y el sentir de Jóvenes por la Memoria es ese, que Neuquén siga siendo la capital de los derechos humanos, que no sea que una vez fue porque estuvieron grandes militantes que hoy son parte de la Asamblea, porque están nuestras madres de Plaza de Mayo, de Neuquén y Alto Valle también, sino que podamos tener el compromiso de tomar ese legado y de continuarlo, sin creernos los grandes iluminados ni nada por el estilo, sino con la sencillez, con la humildad que nos han enseñado quienes caminaron antes. Entonces, un poco esa es la idea y el sentimiento que hoy por hoy tiene Jóvenes por la Memoria. Bueno, hoy me toca hablar a mí, pero somos un montón de compañeros, de compañeras, algunos están ahí en las pantallas también, y realmente estamos muy emocionados. Creemos que la juventud necesita tener un compromiso muy latente con lo que son las causas por delitos de lesa humanidad, porque nos constituye. Una de las cosas que siempre pensamos es esa, que decir, bueno, no es que la dictadura pasó hace un montón,
no nos tocó de ningún lado porque tengamos o no tengamos familiares o conocidos que han sido víctimas o que han sufrido la dictadura en carne propia, sino que nos pasó como sociedad, y que en definitiva cada proceso judicial que nos ha tocado transitar, que nos ha tocado acompañar desde distintos lugares, siempre nos han demostrado justamente eso, que la dictadura nos pasó como sociedad. Siempre nos han permitido ver que un vecino, que en un barrio, que un conocido, que que el otro, tuvieron algo que ver, tuvieron algún grado de solidaridad que ver con gente que al final tuvo la dicha de sobrevivir, como también la que no. Entonces, que todas esas cosas son parte de la historia, y bueno, también obviamente si hoy Jóvenes por la Memoria es un espacio, es lo que intenta hacer, es gracias a la militancia y a la enorme militancia y valentía de quienes caminaron antes, y por eso también les agradecemos permitirnos ser parte de esto y la confianza de hoy por hoy poder dar nuestro granito de arena para que este juicio, que se va a desarrollar en un contexto muy particular, por la pandemia, por la virtualidad, algo que tanto jóvenes como gente más grande estamos aprendiendo a transitar, bueno, vamos a ir con ese desafío, y bueno, tenemos por delante ahí el reto, por decirlo de alguna manera, de hacer que este juicio también llegue a las juventudes. Así que, como decía también Walter al principio, vamos a conocer la palabra de uno de los abogados querellantes, de una de las integrantes del equipo interdisciplinario que acompaña a las víctimas, y además de Shirley, que es periodista y que ha tenido, digamos, una trayectoria en todo el juicio, en los 7 juicios, además de ser parte del sindicato de prensa y de también tener una experiencia bien particular en ese sentido. Así que si les parece, y sin dilatar mucho más, comentarles un poco la formalidad de este conversatorio, que vamos a dar unos 10 minutos / 15 minutos a cada una de las personas que expongan, y que posteriormente vamos a abrir las preguntas, un momento de preguntas, y que todas aquellas personas que deseen preguntar pueden escribir en el chat, que vamos a ir leyendo las preguntas y vamos a ir exponiéndolas para que, bueno, ya sea Bruno, Shirley, Mónica, quien sea, estén ahí para responder. Bueno, también veo ahí a otros integrantes de la Asamblea por los Derechos Humanos. Quien esté para responder, le daremos la palabra y, bueno, podrán responder a cada una de las dudas que haya. Si les parece, entonces, comenzamos con Bruno Badala, abogado por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Se escucha. Hola a todos, todas, todes, no quiero dejar a nadie afuera. Gracias por la invitación a conversar, más que a exponer. Me siento más cómodo conversando, aparte veo mucha gente conocida a quien no voy a saludar una por una, así que sí agradecer especialmente a Tempo, la plataforma. Pero voy a arrancar un poquito por ahí como puntapié, y sin intención de un pecado que cometemos los abogados muy, muy frecuentemente, que por lo general es adueñarnos de las conversaciones con palabras que solamente nosotros entendemos. Así que voy a intentar por ahí hacer una explicación un poquito más resumida, bastante resumida, de la cuestión de por qué llegamos a donde estamos, como para darle un marco nomás a la conversación. Para arrancar, hay que comprender el siglo XX, siglo atravesado por las grandes guerras, las grandes matanzas, sin excluir las anteriores, pero me refiero al siglo XX concretamente. Marcó un punto de quiebre la Segunda Guerra Mundial, y concretamente la posguerra, porque le dio el inicio a lo que se llama la Comunidad Internacional de Estados, que básicamente lo que intentaron es, representantes de estados, ponerse de acuerdo en establecer los límites a las ocasiones del Estado y los pisos en el respeto a determinados y ciertos derechos
que es lo que se conoce así a grandes rasgos como las cartas de derechos humanos, que hasta el día de hoy siguen sancionando. La verdad que si tuviera que ser totalmente honesto, diría de que en algún sentido lejos están todavía de los estados adecuarse a sus límites y cumplir sus obligaciones. En lo que hace concretamente a nuestro tema, el Tribunal de Nuremberg en su momento definió los crímenes ahí post Segunda Guerra Mundial, digamos, en los juicios de Nuremberg, definió los crímenes contra la humanidad, y luego la Asamblea de Naciones Unidas, que se había creado ahí un poquito más, en 1948, le dio lo confirmó a ese concepto de crímenes contra la humanidad, le dio marco al concepto de genocidio, pero concretamente a lo que acá hace importancia es porque conceptualizó lo que se llama derecho de gentes. Derecho de gentes, para el derecho internacional que se crea en ese momento, es lo que se llamó jus cogens, que se llaman, básicamente son normas de carácter obligatorio, imperativo para los estados. ¿Por qué es tan importante este tipo de normas? Porque en realidad es el razonamiento que luego utilizó la Corte Suprema para decir que los delitos de lesa humanidad que se quería intentar juzgar, se podía hacer porque los estados habían asumido aquel compromiso con el derecho de gentes, y nuestra Constitución Nacional lo tiene establecido en el artículo 118 desde la misma sanción de la Constitución Nacional. Entonces, hacen un nuevo aparato conceptual para decir concretamente por qué las leyes de obediencia debida y punto final eran inconstitucionales, y por qué el Estado tenía la obligación de investigar crímenes contra la humanidad. A eso sumémosle que en 1968 se sancionó la Convención contra la Imprescriptibilidad de estos crímenes, entonces, que fue incorporada posteriormente para Argentina, pero lo importante es que su sanción fue en el 68, entonces esto le dio el punto de partida a los llamados juicios de lesa humanidad en el 2005, luego de que la Corte confirmara que las leyes de obediencia debida y punto final eran inconstitucionales. Entonces, por eso en el 2005 es que se habilitan los inicios de los procesos. Bueno, ¿dónde se habilitan los inicios de los procesos? Los inicios de los procesos se habilitan en el marco de jurisdicciones federales, por la gravedad de los hechos. Esto tiene una complejidad. El fuero federal es un fuero complicado, es un fuero que es muy formalista, que tiene un fuerte sesgo de clase, y sobre todo tiene lo que yo decía recién cuando me refería a aparato conceptual, tiene una dificultad conceptual. Exige de quienes intentan una opinión de los jueces un esfuerzo mayor, por lo que el fuero federal significa en cuanto a los temas que está acostumbrado a tratar. Entonces, le llegó crímenes de lesa humanidad y hubo ahí un trabajo titánico para forzar determinadas concepciones que se tenían y determinadas, sobre todo, construcciones que se hicieron conceptuales muy puntuales. Hasta el día de hoy se siguen discutiendo en algunos juicios el carácter de la imprescriptibilidad o no, o se intenta decir que bueno, pero esto era legal, pero esto era ilegal, y las primeras sentencias fueron de una determinada rigidez, y que fueron evolucionando a raíz del tiempo. Acá me quiero, por ahí, de hecho, había mucho desconocimiento al inicio de los juicios, porque, ya les digo, no se conocía o no se estaba acostumbrado el Fuero Federal a trabajar causas de esta envergadura. A ver, son causas que contemplan centenares de casos, centenares de imputados. Entonces tuvo todo también una maquinaria que mover. En ese sentido, la justicia se fue organizando en función de la justicia federal, para que más o menos se entienda, existe por provincia un juzgado federal y cámaras que nuclean más de una provincia. Las
las causas se fueron organizando, o sea, por provincias, se fueron nombrando, digamos, comúnmente como los centros clandestinos de los lugares. En algunos le pusieron otro nombre, pero generalmente fue esa la modalidad que utilizaron. Y ahí la justicia se encontró con un desafío que fue una discusión en su momento, que fue, bueno, juntamos todos los casos, hacemos un gran juicio con lo que hay, o bien vamos partiéndolo por etapas. Esa discusión todavía se sostiene porque trae bastantes inconvenientes a los efectos de la extensión del tiempo, sobre todo porque la verdad es que el primer juicio en Neuquén fue en el 2012, en el 2008, y sin embargo estamos en el 2020 en el séptimo juicio. Y la verdad es que si yo tuviera que ser completamente honesto, y no me puedo poner jamás en el lugar de una víctima, pero no creo que resulte nada agradable tener que estar desde el 2005 que hizo la denuncia hasta el 2020 que se hace el juicio, esperando a que el tribunal se decida a que sus casos sean elevados. Cuando digo elevados, y acá vuelvo a la cuestión de la dificultad que tiene el Poder Judicial, por lo menos el federal, que yo expliqué recién, dije recién que era un sistema muy formalista y bastante arcaico en su forma de proceder, en sus formalidades, y tiene dos etapas bien marcadas, lo que se llama instrucción y lo que se llama juicio, y la verdad es que los casos están mucho tiempo en instrucción, tardan en elevarse a juicio, y luego en juicio tardan mucho en llevarse a cabo. Uno por ahí, si estuviera alguien que sea empleado judicial federal, me diría de que no tienen las suficientes estructuras para hacerse cargo de determinados juicios, a lo que obviamente he escuchado por estar trabajando ahí. Yo creo que no es tan así, pero bueno, no voy por ahí a caer en la crítica más fina. Creo que siempre la obligación es doble cuando uno representa al Estado, y entonces si alguien tiene que exigirse el doble y exigirse mayores esfuerzos y mayores recursos técnicos, humanos, es el Poder Judicial. No es pedírselo a las víctimas, sino que es pedírselo al Poder Judicial. En ese escenario tan complicado, bueno, se llevaron a cabo diferentes juicios acá en Neuquén. Diferentes juicios que estuvieron centrados en un momento, en la gran mayoría, en lo que fue el rol de la escuelita como centro clandestino de detención. Y este séptimo juicio tiene una particularidad que lo vuelve diferente al resto de los 6 juicios, y es que es la relación con Bahía Blanca. ¿Por qué con Bahía Blanca? Cuando la Junta Militar toma el poder, organiza el país a su antojo, básicamente, y divide en zonas y subzonas para poder llevar adelante su plan criminal. Al principio, la zona 5, había una sola zona 5, después se dividió en subzonas. En lo que importa, básicamente acá, dividió el país en 5 zonas, y concretamente Bahía Blanca era la cabecera, por decirlo así, de la zona 5. La relación Bahía Blanca-Neuquén fue complicada desde el inicio, pero también por dificultades mismos también de las acusaciones. Había que resolver casos particulares, y la estructura jerárquica llegaba hasta determinado lugar, eran los comandantes a cargo del comando de acá, los jefes del área de inteligencia, los jefes de la policía, pero nunca la responsabilidad de Bahía Blanca, que Bahía Blanca tiene sus juicios aparte. En este séptimo juicio tiene la particularidad de que se debaten los casos de víctimas que fueron transportadas mediante avión desde Neuquén hacia Bahía Blanca, siendo Bahía Blanca, en algunos de sus casos, el último lugar en el que se las ubicó. ¿Sí? El último destino que tuvieron fue Bahía Blanca, y ahí viene la cuestión de por qué se juzgan a los responsables de las áreas que corresponden, que son básicamente inteligencia, el área del comando,
y el área operacional de Bahía Blanca en los casos en los que los vuelos fueron de Neuquén hacia Bahía Blanca. Eso como un detalle bastante significativo, porque además no deja de ver la extensión de lo que tuvo este plan criminal. Hay una relación directa y funcional, operativa, entre las autoridades de Bahía Blanca y las autoridades de Neuquén. No es una cuestión, digamos, de competencias provinciales como se quiere entender, como si podríamos entenderlo en democracia, digamos, ¿no? Nada de lo que hoy, bueno, no me quiero mezclar, pero por ejemplo, hoy tuvimos una audiencia por una causa de que está en trámite de instrucción, y yo le planteaba justamente a uno de los defensores que no se puede analizar con categorías de la democracia lo que sucedió en dictadura. Es absurdo. Entonces, me parece que este juicio tiene particularmente esta cuestión como central, a diferencia de los anteriores. Y además tiene la cuestión de los delitos sexuales. La violencia sexual es uno de los actos que enumera Naciones Unidas como un crimen dentro de lo que se llama lesa humanidad, ¿no? ¿Por qué lo digo dentro de un crimen? Todos los hechos que se juzgan en los juicios de lesa son calificados con conductas penales de nuestro Código Penal argentino en el marco de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Es como si quieren, una especie de relación de género-especie. Los delitos son los delitos del Código Penal, pero la calificación en el cual estos delitos se enmarcan es el de lesa humanidad. Entonces, el delito en este caso, de la violencia sexual, va a ser un delito contemplado, que estuvo contemplado en el Código Penal del momento en el que sucedieron los hechos. Porque así es con todos los delitos. ¿Y por qué es así? Porque nosotros, y esto me parece a mí lo más importante que hay que entenderlo, nosotros decidimos como comunidad que juzgamos a los responsables del terrorismo de Estado con las reglas de nuestro sistema democrático. Nosotros no caemos, no aplicamos normas que no son de nuestro sistema democrático de gobierno. Entonces, el sistema democrático de gobierno tiene garantías, tiene reglas que se aplican a todos los imputados. Entonces, una de esas premisas básicas es que no hay crimen sin ley anterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo digo concretamente? Porque los abusos sexuales, la violencia sexual fue modificada en el año 99 y se le dieron mayores penas, se le dio otra, se lo miró con otro prisma a los delitos sexuales que no tenían en el momento de los hechos. Cambian las calificaciones y algunas conductas. Pero en lo que importa, ¿por qué lo aclaro? Porque nosotros juzgamos a los responsables del terrorismo de Estado con las normas de nuestro sistema democrático de gobierno, lo que implica atenernos a las reglas que nuestro sistema mismo procesal y con el sistema constitucional tiene. ¿Qué las tiene? Porque justamente por eso es un sistema democrático. Porque tiene reglas que fijan nuestra determinada actuación, en este caso, en materia de juzgamiento. Esa es la otra característica también principal del caso, de este juicio nuevo, porque los abusos sexuales son independientes del delito de tormento. Generalmente los juicios de lesa, a los responsables se les atribuye determinadas conductas que tienen, que están relacionadas con algunos delitos en particular. La aplicación de tormentos es uno de ellos. Y cuando todos estos juicios comenzaron, ¿se acuerdan que yo les dije allá por el 2005? Los delitos sexuales recién aparecían en algunos testimonios muy débilmente, aparecieron ya en los testimonios de la CONADEP, pero muy, muy esporádicamente. No estaban todavía mirados con el prisma de práctica sistemática, generalizada, y con el avance del tiempo se fueron revelando nuevos testimonios, personas pudieron ir haciendo ese trabajo necesario interno para poder verbalizarlo, y se fueron ya mirando con otros ojos el tema de las violencias sexuales.
las violencias sexuales entonces, ya con ese trabajo hecho, se empezaron a juzgar independientemente del delito de tormentos, como una calificación más, como una conducta más. ¿Por qué? Por esto que yo les acabo de decir. La evolución de las víctimas que tuvieron desde el comienzo, desde que pudieron empezar a hablar de lo sucedido hasta ahora, de hecho hasta hoy mismo, que son circunstancias que no todas las víctimas la pueden abordar de la misma manera. Entonces, ahí también hubo una evolución, e insisto con esto porque me parece que este es el juego en realidad. Uno, siempre el derecho responde a un determinado discurso que intenta construir un determinado sentido. Y en eso también hay un trabajo de organismos de derechos humanos, abogados querellantes, fiscales que estuvieron a la altura, porque hubieron fiscales que no, fiscales que estuvieron a la altura, que pudieron utilizar nuevos argumentos para lograr convencer de determinadas cuestiones, concretamente, por ejemplo, de violencias sexuales, que luego fueron replicados en otros puntos del país. Y así es como vamos generando determinada espalda jurisprudencial que te van avalando a ir un pasito más allá cuando uno hace o una determinada acusación o intenta una determinada condena. Entonces este juicio tiene esa otra particularidad que se va a debatir un caso de violencia sexual. Que aclaro que no es el único, en la zona hay varios ya testimonios, yo podría decir más de 10, pero lo que quiero decir es que es el único que llega a juicio. Esos son como dos elementos. Y un tercer elemento es que se van a jugar homicidios. La circunstancia de los homicidios es una circunstancia delicada, es una cuestión discutida, no es una cuestión cerrada, por ahí no es para ahondar tanto en el tema ahora, pero ya ha sucedido en otras jurisdicciones, que también acá hay un punto que no es exactamente igual desde el 2005 hasta el 2020. Esta evolución en el tiempo también hizo que determinadas concepciones vayan mutando hacia otro lugar para poder alcanzar un fin que es nada más ni nada menos que las víctimas tengan por lo menos la reparación de poder estar frente a un tribunal y contar lo que pasó. Para mí, en particular, que yo, como bien creo que dijo Walter, que yo no viví esos hechos, lo más significativo es que las víctimas estén frente a los jueces, los miren a la cara y les digan exactamente lo que pasó, tengan el espacio para hablar, tengan el espacio para ser escuchadas, tengan ese derecho ganado de que los jueces se sienten a escucharlas, y eso para mí es lo principal. Después las discusiones giran en torno a si la pena va por acá, va por allá, y si la escala penal es mucho o menos, o si la forma de ejecución de la prisión en función de las condenas. No es lo mismo el condenado a 4 años que el condenado a 20. Bueno, las discusiones pues giran en torno de otras cuestiones. Pero lo que a mí más me importa y lo que más me interesa es que las víctimas puedan contar, las víctimas puedan hablar, porque tampoco es lo mismo desde el punto de vista personal y simbólico que lo charlen con un grupo de amigos, amigas, o de organismos, o de su familia, que se lo diga a los jueces, se lo digan en la cara, y que los jueces puedan observar de primera mano el testimonio de esas personas. Ha pasado ya testimonios que conmueven y que cortan el aire, y la verdad es que ese momento, bueno, no sé, creo que todos lo vimos de forma diferente, pero creo que para la víctima ese fue un momento muy importante de su vida, y creo de que se lo merecen y así lo deben exigir. Por eso la importancia de la rapidez en los juicios, no en cuanto a que se hagan rápidos, sino en cuanto a que convoquen a audiencias y se vaya moviendo el engranaje judicial para
ir haciendo los juicios con una dinámica propia de la importancia que tienen, porque enfrente tenemos la impunidad biológica, porque también hay que decirlo, los imputados son personas ya muy grandes de edad, y sin imputados no tenés juicio, es así de corta. En Argentina el juicio por ausencia no existe, digamos, si no tenés imputados, no hay juicio, es así. Entonces, frente a la impunidad biológica que genera el avance de la edad, y que la verdad pasaron 44 años, urge realizar estos juicios, y de hecho déjenme decirles una sola cosa, porque creo que Rocío me va a cortar en 2 minutos. Sí, justo te iba a decir si podíamos ir redondeando. De hecho, voy a cerrar con esto. El grupo de abogados de lesa humanidad, querellantes, del que soy parte, cuando fue la reforma del código, lo que se llamó Código de Reforma de Comodoro Pi, lo cual no lo vamos a discutir ahora, el grupo hizo llegar una reforma a la comisión para que los secretarios y las secretarias de las secretarías que tienen la competencia en lesa humanidad no sean sacadas de esa competencia, y que los juicios orales le den prioridad a los juicios de lesa humanidad en todas las jurisdicciones. Y esa es una reforma que vino a raíz del colectivo de abogados Lesa Bosch, que la hicieron llegar a la comisión y así fue incorporada. Nada, cierro con eso porque me parece que lo que más importa, no solamente de este juicio, sino que el juicio se haga. El juicio se haga y se lleve adelante con todas las adecuaciones posibles de la pandemia, porque es una complicación para todos, pero que se haga. Que de alguna u otra manera, con protocolos, sin protocolo, con protocolos más estrictos, menos estrictos, los discutiremos, pero que se haga. Me parece que no resiste mayores dilaciones. Y ya terminé, Rocío. Bueno, muchas gracias, Bruno Badalá, abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Recordamos además que si surgen dudas, surgen preguntas, pueden anotarlas en el chat, que las vamos a ir seleccionando para que al final las podamos leer en voz alta, y que, bueno, tanto Bruno, Shirley, Mónica, algún otro compañero o compañera de la APDH pueda contestar cualquier duda puntual que vaya surgiendo a raíz de lo que se va escuchando en las exposiciones. Ahora es el turno de Mónica Belli, continuando con este recorrido que quisimos hacer de todo lo que implica llevar adelante un juicio por delitos de lesa humanidad, todos los aspectos que involucra. Así que Mónica, ella es integrante del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, y es encargada de acompañar a las víctimas que declaran en procesos de juicios por lesa humanidad. Así que adelante, Mónica, si estás por ahí. Mónica, te vemos, pero no te estamos escuchando, tenés que desbloquear el sonido. Soy tan respetuosa. Ahora sí. Discúlpenme, los vuelvo a saludar. Bueno, inicié explicando un poquito qué era CODECET, que es una asociación que nace en Buenos Aires en 1983. Su presidente es un pediatra social, Norberto Linsky, también víctima de terrorismo de Estado, y que nace para acompañar en ese momento de tanto silencio, impunidad, a las víctimas de este genocidio y a sus familiares, digamos, ¿no? Y sí, tiene una larga trayectoria en esto, y a partir de que la ley de obediencia debida y punto final dejan de existir, digamos, y se da paso a la posibilidad de los juicios, han sido este grupo de compañeros que nos replicamos también en el interior, hemos sido convocados a distintos juicios para acompañar a las víctimas en este momento, digamos, tan importante de sus vidas.
Nosotros nos convocaron, el Tribunal Oral Federal convocó a CODECET en el 2008, o sea, desde el primer juicio, y bueno, hemos tenido un recorrido de aprendizaje, y también de poder de alguna manera ir influyendo en estas cabezas tan arcaicas, diría Bruno, del tribunal, ¿no? Porque bueno, recuerdo la primer convocatoria que querían que fuéramos una especie de ambulancia que aparecía en el momento que algún testigo se descompensara. Y fue todo un trabajo ir explicando, digamos, y que entendieran nuestro rol, que tenía que ver desde mucho antes, hasta el momento de la audiencia, y después también si el testigo lo quería, ¿no? Yo quiero hablar un poquito de impunidad, digamos, porque para mí estos juicios son tan importantes porque realmente la impunidad penal, o sea, la falta de justicia, la impunidad moral que transforma las subjetividades individuales, sociales y generacionales, digamos, ¿no? Y la impunidad histórica, ¿sí? que hace que se inscriba otra historia en las cabezas y en las memorias, digamos, de nuestros pueblos, si no fuera por la lucha, digamos, tan permanente de nuestras madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, y bueno, acá en nuestra región, de Lolín, de Inés, de Oscar, de Noemí, y, bueno, y de tantos compañeros, esta impunidad hubiera arrasado con esta otra historia, digamos, que es la que cuentan los testigos. Bruno decía, si no hay imputados no hay juicios, y yo digo, como dijo Zaffaroni alguna vez, si no hay testigos tampoco hay juicios, ¿sí? Entonces, la realidad es que del valor, digamos, del testimonio, de poner palabras a tanta atrocidad, es fundamental. Y nuestra función tiene que ver con poder acompañarlos en ese proceso que es tan duro, porque bueno, en todos estos años de recorrido nos encontramos con testigos, víctimas que nunca habían puesto en palabras, digamos, sus padecimientos, no lo habían podido comunicar a sus familiares, y no habían transitado lo que significa un juicio, que a cualquiera nos pone nervioso, digamos, por juicios de no esta magnitud ni esta gravedad. Entonces el poder acompañarlos previamente, durante y después, sabemos que esto de alguna manera alivia este transitar que es tan doloroso, que remueve tanto, pero a su vez que es reparador, digamos. Es reparador en lo individual, es reparador en lo social, y es reparador en lo histórico. Por eso tiene tanto valor el testigo víctima, digamos. Víctima porque lo fueron, víctima porque es la calificación que le da la justicia, pero para mí son los protagonistas, digamos, de contar esta otra historia que hace que las subjetividades colectivas puedan ser más éticas y realmente más democráticas, ¿no? Así que bueno, nuestra función empieza antes, entre todas las cosas que fuimos logrando a través de todos los juicios, bueno, fue hasta llegar a ser los que notifiquemos, digamos, del momento en que son convocados a la audiencia. Antes iba la policía, digamos, y después, bueno, ofrecemos nuestro acompañamiento, que
que no es un espacio terapéutico, esto es un espacio, un acompañamiento absolutamente simétrico, ¿sí? Tenemos herramientas, digamos, para acompañar, pero yo siempre, cada testimonio, termino agradeciéndoles el honor que me han permitido estar al lado de ellos, digamos, ¿sí? Entonces, en eso quiero que entiendan el posicionamiento simétrico que tenemos con nuestros compañeros. Lo constituimos durante mucho tiempo, somos los mismos, digamos, acá hay una de mis compañeras, Isabela Almeida, que es psicóloga, Máximo Mantilaro también, una trabajadora social, Miriam Rivas, Fernanda Urrere, que es psicóloga, y bueno, y tuvimos dos cambios, digamos, por cambios de lugar, pero que fue Úrsula Zucarino y Vanina Sandoval. Pero en general desde 2008 somos el mismo equipo, y nuestro acercamiento está en la previa, digamos, que tiene que ver con acercarnos del modo que los compañeros quieran, digamos, en sus casas, los hemos hecho grupalmente, y escuchar, digamos, que es fundamental, y ayudarles a ir reconstruyendo el relato de la manera que puedan, digamos, pero para que en el momento en que se encuentren frente al tribunal, se sientan más libres de poder hacerlo, digamos. Es una escucha que ayuda a reconstruir, digamos. Esos encuentros son los que se necesiten, digamos. También hemos tenido que, con gente del exterior, hacerlo por mail, bueno, por teléfono. La verdad que en tantos años, en tantos juicios, hemos acompañado un montón de compañeros de distinta manera. Y después, bueno, está el momento de la audiencia en sí, que previamente nosotros en los encuentros lo que tratamos es un poco de ir contándoles, ¿sí? Cómo es ese ámbito, con quiénes se van a encontrar, quiénes están enfrente, quiénes son los de la derecha, quiénes son los de la izquierda. No sabemos cómo lo van a preguntar, pero sí les aseguramos que es su momento, ¿sí? Que es su momento, y que tienen todo el derecho a decir todo lo que sientan necesario decir, porque están en la búsqueda de la restitución de sus derechos. Entonces, vamos adelantando ese escenario que a veces se visualiza como tremendo, y bueno, como para que lo puedan ir manejando. Estamos donde ellos quieren que estemos, si quieren que estemos sentados al lado de ellos, lo estamos, si quieren vernos, estamos enfrente, estamos atentos, ¿sí? Atentos al vaso de agua, si necesitan respirar más tranquilos, un tiempo más, a pedirle al tribunal, si fuera necesario, un espacio, digamos, un tiempo de recomposición, digamos, ante esta avalancha de recuerdos, que lo que queremos evitar que sean las reviviscencias tan dolorosas, sino que se puedan convertir en un relato, digamos, que pueda ser comprendido, digamos, ¿no? Y abarcativo, y que puedan decir todo lo que quieran. Y bueno, y después hay un tercer momento, que es cuando termina su testimonio. Siempre le ofrecemos un espacio para que se relajen. Algunos compañeros si lo quieren, si lo necesitan, si lo piden, digamos. Entonces vamos con ellos un rato hasta que pueden salir, digamos, a charlar con la prensa, a abrazarse con su familia, y otros compañeros no, salen y bueno, ya se abrazan y se encuentran con sus seres queridos y con los compañeros ahí.
Esos serían como los 3 momentos durante el juicio, y después también ofrecemos una etapa posterior, digamos, para conversar sobre lo que se sintió, lo que se vivenció, y todo eso depende de ellos. Las veces nosotros somos absolutamente disponibles e incondicionales, digamos. Yo creo que eso lo han percibido porque, y lo digo en nombre de mis compañeros también, esta es nuestra actitud, y es una actitud de absoluta simetría, donde, bueno, agradecemos el poder seguir estando, el estar desde el inicio y el poder seguir estando, porque para nosotros es de alguna manera contribuir con un granito, ¿sí? en lo que significa memoria, verdad, justicia y nunca más. Bueno, muchas gracias, Mónica. También para muchos y para muchas y para muchos es nuevo poder escuchar, creo, esta experiencia, cuál es el trabajo que se realiza desde el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Entonces, también nos permite seguir conociendo cuál es el amplio ámbito y el amplio mundo que implica llevar adelante un proceso judicial por delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, gracias por tu participación en este conversatorio, y ahora vamos a continuar con la última invitada de esta tarde, y no por última menos importante, también una compañera con la que ya venimos hace bastante trabajando, compartiendo, así que no la veo justo en mi pantalla en este momento, pero Shirley Herrero, del Sindicato de Prensa, compañera periodista de Neuquén e integrante del Sindicato de Prensa de Neuquén. Si estás por ahí, adelante. Hola, muchas gracias. Agradezco la invitación. Se contactaron conmigo Jóvenes por la Memoria, intenté persuadirlos que podía ser otra persona la que estuviera hoy conversando con todas, todes, todos, pero no lo logré. Así que aquí estoy con este compromiso, que en principio lo que me pedían era contarles un poco de qué fue la cobertura colaborativa, que en ese momento no le dijimos cobertura colaborativa, pero sí, bueno, los que algunos conocen, hicimos un libro con un grupo de unos 20 periodistas, en 2015 salió, que fue el final, el moñito de un trabajo que hicimos para el segundo juicio que se llevó a cabo en Neuquén. ¿Y esto por qué surgió? Porque cuando nosotros como periodistas, siempre hablo desde esta perspectiva para la cual fue invitada, y además porque marca toda mi vida, pero cuando nosotros fuimos invitados al primer juicio, detectamos con algunos compañeros, que en ese momento estaba Walter Pérez, estaba Fabián Bergero, Néstor Matus, Lillo, Alejandro, que éramos muy, o sea, cubrimos el juicio en su totalidad, muy poca gente en el 2008, un juicio que resultó y es histórico, era el primero, era el primer enjuiciamiento, además tuvo... fue un ariete, como dijeron muchos de los que le pedimos después la opinión respecto de qué había sido ese primer juicio de acá en Neuquén en el 2008. Y entonces dijimos, ¿por qué no hay más periodistas? Habiendo tantos, porque habíamos ya muchos y había mucha camada nueva dando vuelta en las redacciones, ¿por qué no había ido tanto periodismo? Y se nos ocurrió, y que fue bueno eso, que a lo mejor no se conocía, claro, todos los chicos y chicas que nosotros conocíamos o que tenían en ese momento unos 30 años en las redacciones, las camadas jóvenes. Y muchos de ellos habían prácticamente vivido, nunca vivido la dictadura, solamente en tiempo de secundario, y eran colegas que no conocían
o que no conocían, que encontraron algo como muy difícil, como muy lejano. Tampoco el tema de los delitos de lesa humanidad, lo que pasaba con los sobrevivientes, las situaciones de tortura. En esa época, 2008-2010, todavía los juicios no tenían la publicidad que tienen ahora. A lo largo de estos 10 años, que uno los puede seguir en forma virtual o ir a alguno de ellos, o han venido, como acá en la región, a presentar muchos libros de diferentes lugares, no solamente de lo que hemos vivido acá, con los libros que han presentado, gente que después se animó a contar su historia, sino que lo que pasaba en Córdoba, La Plata, Mendoza. Y entonces hicimos un curso de capacitación, invitamos a la PDH en ese momento, a la Fiscalía, y a periodistas que en ese momento eran nuestros decanos y que estaban prontos a jubilarse y que habían vivenciado lo que fue hacer periodismo en dictadura, un periodismo más comprometido, no cómplice, por lo menos eso es lo que nosotros pensamos de ellos, de Osvaldo Ortiz, y ahora no me va a salir el nombre del compañero que está en Roca, pero y ellos nos ayudaron mucho a entender también esta capacitación, que tuvo mucho éxito, porque estábamos unos 30 periodistas más o menos en ese momento. No somos tantos periodistas en Neuquén, ahora por ahí seremos unos 100, pero en ese momento éramos menos. Esto permitió que a los chicos y las chicas y a las colegas más jóvenes se le abría toda una perspectiva que no era tan complicado, que se podía hacer, que tenía sus propias reglas y que era un delito de lesa humanidad y que era una persona sobreviviente. Hablar con aquellas personas que vivenciaron aquel momento, la gente de la PH, estuvo Nerea también nos explicaban su vivencia de cómo llegaron y cómo costó tanto llegar a un juicio, porque prácticamente no conocían. Esto fue en 2010, pensando que iba a ser en ese momento el segundo juicio. El segundo juicio, como dijo Bruno, se tardó un montonazo, por diferentes cambios de jueces o de situación y demás. Terminó haciéndose en 2012. Y nosotros dijimos, bueno, qué pena. Sin embargo, esto fue un buen semillero, porque para cuando nosotros empezamos la cobertura de los juicios en esa segunda etapa, en el reinicio, digamos, del segundo juicio, que era grande, enorme, porque era una cantidad casi el doble de denuncias por las cuales habíamos llegado en el primero, en el 2008, fácil había unos 12 o 15 periodistas cubriendo habitualmente. Y eso fue el semillero que fue explicarnos, hablar de qué se trata. Y estos compañeras y compañeros, bueno, por diferentes situaciones que no voy a describir, pues se va a hacer muy, muy largo, decidimos, a ver, porque digamos, la cobertura periodística tiene sus características. Cada audiencia a veces son de 6 horas, me acuerdo en aquellos momentos era hasta de 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. No hay medio de comunicación que banque ese tipo de cobertura. Entonces, generalmente teníamos los primeros testimonios y no el resto, y habíamos pocos que... Entonces decidimos hacer una rotación, y había, por ejemplo, compañeras, colegas que integraron el grupo, que decidieron hacer hagamos algo en conjunto, lo alojábamos. Teníamos la página del sindicato en ese momento como algo novedoso, porque recién estaban apareciendo los blogs, y nosotros como organización, como integrante del sindicato, ni siquiera teníamos un blog, pero habíamos armado una página, logramos alojar ahí un subsitio que era, dijimos, bueno, tenemos la plataforma, tenemos el lugar. Entonces ahí podemos ir colgando las notas de todos y de todas, y a lo mejor podemos hacer. Y resultó una cobertura espectacular, porque, por ejemplo, había colegas que trabajaban en LU5, pero como el juicio lo cubría Alejandro Lillo, se quedaban sin poder hacer esa cobertura. Y sin embargo, le dijimos, bueno, pero hacela para el sindicato, y entonces pudo venir en horarios que no eran de su trabajo, días que no estaban en el EU5, y mejoró también porque fue de alguna manera alguna contraparte que hacía a la tarde algo que no hacía Alejandro a la mañana.
como ejemplo se los pongo. Y esto de estar en los juicios, ¿en qué ayuda? En qué ayuda de que hay mucha gente que, por ejemplo, estamos en el juicio 2020, 12 años de juicio. Hay chicos que tienen ahora también estos 30, 35 años, que estén hasta edad de tener su familia y que no conocen, no se han interiorizado, no conocen la importancia de saber de qué se trata. Por eso nosotros insistimos en otros juicios de hacer lo que después, porque también nos fuimos capacitando en este tiempo, algunos, este semillero de la primera capacitación derivó que muchos hicieran otras cosas similares, parecidas, complementarias. No seguimos todos juntos, nos dispersó, este primer grupo se dispersó, pero cada uno siempre siguió participando y haciendo cosas. Cada vez que había algún juicio se acercaba a los organismos o un sobreviviente o surgía alguna nueva situación, era de cobertura, no era como algo raro, diferente. Y lo que venía yo a traer es que decía, el juicio de 2020 tenemos nuevamente una gran cantidad de compañeros y compañeras de 30 años en las redacciones que no conocen, a pesar de que hubo mucha difusión, porque no conocen la situación de los crímenes en la región, porque no se han interiorizado. Y creemos que hay que impulsar nuevamente con este juicio, que es el de que debió haber sido en un principio, el que algunas estábamos esperando desde que arrancó el juicio de delito de lesa humanidad acá en Neuquén, por todo lo que implica, por toda la gente que conocimos y las madres y las hermanas y los hermanos que conocimos en los juicios, que iban para escuchar los testimonios, porque iban para ver si alguna vez los represores decían dónde estaban sus familiares, porque bueno, esto nos dio también como periodistas una riqueza impresionante, la permanencia de los juicios, no solamente el testimonio en primera mano de la persona que había vivenciado esa situación de violencia, de tortura, de todo el dolor que le hicieron pasar a los familiares, sino que en los cuartos intermedios, a veces 15 minutos, a veces media hora, conversando con gente del público, y aprovechamos a entrevistar y a conocer y a aprehender, que es otra manera de conocer lo que fue en aquella época que muchos de nosotros no vivimos. No soy tan jóvenes como los chicos de Jóvenes para la Memoria, pero yo en la primaria estaba en dictadura y después ya no. Entonces, y después no fue cambiaron también las percepciones de lo que fue el terrorismo de Estado. Faltó mucho tiempo para que la gente se hable con normalidad de lo que fue el terrorismo de Estado, con normalidad en el sentido de la crudeza, de no andarse callando, y de eso no se habla. Tardaron muchas décadas, no eran así, aunque yo no viví la dictadura en mi juventud, no vivíamos como ahora charlas donde se hablara de la dictadura, de gente que había sido sobreviviente, no había presentaciones de libros, apenas estaba el de Novila Brune, el de Nunca Más. Entonces, nada, es lo que queremos, como nuestro rol de comunicadores, volver mientras nuestro rol es comunicar. Entonces, mientras nosotros más compañeras y compañeros que saben de comunicar y se han formado para esto, sean interiorizados en los juicios, pensamos que podemos hacer nuestro granito de arena y colaborar con este pasado que nos saluda a cada instante, porque no es el pasado, es un pasado presente. Yo ahora estoy hablando del 2018, si no me equivoco, 2019, hubo una actividad en el Colegio San Martín para un 24 de marzo, que al término de la actividad que realizó la escuela, fuimos adentro que habían organizado las maestras para que en los pañuelos que habían hecho como una especie de mural pusieran los nombres. Nosotros con la fotógrafa cubrimos, como estábamos cubriendo toda la actividad, y la fotógrafa me dice, yo voy a poner por mis tías. Y va y pone el nombre, ella, una piba que no debe tener 30 años,
o 30, 32 años, pone el nombre de sus tías. Por eso ese pasado nos interpela a cada momento. Me recuerdo también, para otra anécdota, creo que fue en el tercer juicio o el cuarto, cuando declaró un hijo de un detenido desaparecido, y había al menos 6 o 7 periodistas en esa audiencia. El asombro de esos chicos y chicas, colegas que tenían entre 38 y 40 años, porque la persona que estaba declarando era el productor periodístico de Canal 7. Entonces, digamos, es aquí y ahora un sobreviviente, no es solamente el que está en la tele, la persona canosa que está declarando, porque vamos a decir que todos los declarantes que vivieron aquella época tienen hoy 50, 60 años en estos juicios, y algunos hijos que que empezaron a declarar tienen entre 28 y 35, 40 años. Es como que la realidad les pasó ahí enfrente de la cara, y viendo este productor de Canal 7 en ese momento de un programa que era de la tarde, que era había contratado creo que a 7, 10 personas, y se vio todo el año, les trajo la realidad de la dictadura de otra manera, con otro pálpito. Así que, bueno, creo que por eso me preguntaban Rocío y los chicos por la memoria de por qué era importante invitar a los juicios, que vengan, que estén. En el caso nuestro de comunicadores es necesario, porque necesitamos cada vez más personas, porque no entran todos en un juicio, aún en pandemia. Ponele que ahora vamos a tener más restricciones por el tema de espacio, hemos logrado, si es que se nos da, hemos logrado sortear esto de con algún mecanismo virtual y una sala de Zoom para periodistas, esta restricción de solamente 5 periodistas en la sala. Pero independientemente de eso, creemos que la comunidad tiene que conocer a través de sus protagonistas qué fue la dictadura y cómo hoy nos afecta la dictadura en estos hechos que les cuento, porque está aquí. Son personas que todavía están buscando a sus familiares, hay personas que han padecido mucho la impunidad y que se nota cada vez que declaran frente a los jueces y cuentan todas las situaciones aberrantes que les tocó pasar, inclusive a las hermanas, hermanos, a los padres que no han pasado por la tortura del centro clandestino, sí, con toda esa dolor que significó que en el mismo pueblo se cruzaran a la otra esquina para no hablarles con ellos, con toda esa segregación que se provocó en su momento, de como si fueran gente con algún tipo de peste, con el dedo apuntando, con todo ese dolor adicional a la falta de su persona, que no encontraba, su persona desaparecida, de su familiar, de su tía. Entonces, también es importante esto de ir a los juicios para recuperar la memoria y aprenderla de otra manera, que es, la primera es escucharla de los sobrevivientes que cuentan ante los jueces todo lo que les ocurrió. Los jueces toman la parte, muchas veces, yo el otro día hablaba con Bruno, porque nosotros empiezan los juicios y empezamos a querer desde los diferentes medios entrevistar a la gente vinculada a los juicios, y nos dicen, no, paren, porque no queremos que lo que puedan llegar a decir pueda ser objeto de que las defensas o alguien después les invalide el testimonio, algo que es muy importante porque su testimonio es la prueba. Entonces se invalida eso y hay menos posibilidades para hacer cosas, que es condena, que es lo que están buscando los organismos, los querellantes. Entonces, los jueces toman mucho de lo que es la prueba, de cómo fue, quién estaba, por qué, cómo pudo haber sido, si es verdad o no, dirán los defensores, esta circunstancia, pero nosotros tomamos también nos resulta mucho el hecho periodístico y noticioso, muchas de las cosas que dicen los familiares o las personas sobrevivientes o los que han padecido la persecución
durante la dictadura, que son hechos noticiosos que por ahí al tribunal son como indicios o lo sirven no para juntar pruebas, sino que para saber cuál era el contexto. Y a nosotros muchas partes de ese contexto se transforma en la misma noticia, más que en la comprobación de si estaba o no estaba en el centro clandestino y quién pudo haberlo visto. Así que y en esto con eso voy cerrando. Y no hablo de periodistas jóvenes, periodistas viejos. El tema es conocer qué pasó para no meter la pata. Hace muy poco tiempo falleció Farías Barrera, uno de las personas emblemáticas que nosotros conocimos. Hablo como público, como periodista en los juicios, porque era la persona que todos los familiares referencian, al que iban a ver, al que buscaban, el que les mentía dónde estaba su familiar, a pesar de que él después iba al centro clandestino, los llevaba, los traía, los ponía en el colectivo para Roca, o los llevaba en el Falcon hasta la planicie Banderita, o les pegaba en el centro clandestino. Entonces, nosotros lo fuimos conociendo a partir de los testimonios de mucha gente, y recuerdo que cuando la primera vez, antes de que lo detuvieran en el 2017, publicamos en el diario Río Negro, porque no se conocía todo este entramado, que tal vez era un administrativo que no tuvo tanto que ver con lo que pasó en los años negros en Neuquén. Y eso que escribían decanos del periodismo, también me hace, tiene vuelvo 20 años después, cuando una compañera de trabajo se enojó conmigo porque yo quería titular una nota, por ejemplo, Guglielminetti no consigue la domiciliaria, no me acuerdo cuál era hecho. No, dice Shirley, Guglielminetti, no hay que poner represor, porque a Guglielminetti nadie lo conoce. Ahí tuvimos una gran discusión, pues yo empecé a decir, bueno, vos no conocerás a Guglielminetti, pero era una persona que era más conocido que Videla fuera de la Argentina, y dentro de la Argentina es como el Astiz. Y bueno, en definitiva, también cometemos del periodismo errores por no saber profundizar, pero por no estar ahí, por no saber leer, por leer las notas por encima. Y 20 años antes, 20 años después, un mismo diario que generalmente se ha ocupado bastante de estos juicios, y por lo menos nos ha permitido a todos los periodistas que los quisimos cubrir a conciencia, nos ha dado esa oportunidad de hacerlo. Nos encontramos con estas situaciones. Tienen que conocer los periodistas qué pasó, pero no porque lo lean, también porque lo escuchen. Y en esta tesitura hemos vuelto a convocar, a pesar del cansancio, a pesar de que los últimos 3 juicios fuimos muchos menos, del cansancio de muchas actividades, para volver a encontrar qué hay de novedoso en los juicios para comunicarlo, porque la noticia es así, si no es novedoso, si no es estridente, si no es importante, por más que vos le expliques, si no explicamos cómo, tenemos que competir contra el corte de ruta, contra el anuncio del gobernador, para el espacio dentro de la radio, dentro de la televisión, incluso hasta dentro de hoy las páginas digitales, porque lo que hace más clic o no hace más clic. Entonces tenemos que generar esta nueva comunidad de periodistas interesados en lo que pasó, porque lo tenemos así como se acerca una compañera y escribe el nombre de su tía desaparecida mientras estamos haciendo la cobertura para el diario Río Negro, o mientras viene una persona, un virtual empleador de una productora que es hijo de detenido desaparecido. Nos pega ahí, estamos ahí, necesitamos comunicarlo, necesitamos que los chicos también sepan. Es muy interesante la labor de la PDH, la labor de Noemí y de varios integrantes de la PDH como Matilde y otras, que cuando van las maestras con los chicos de secundario que tienen autorizado a ingresar, explican algunas cosas de qué se trataba, porque uno no conocía.
Así como esta compañera me dice, ¿quién conoce a Guglielminetti? Nosotros antes nos dábamos vuelta y teníamos varios sobrevivientes que nos decían, no, porque este trabajaba acá, todos sabíamos que era servicio. Y ellos mismos nos iban explicando, a aquellos que no conocíamos, quién era Guglielminetti. Entonces después googleás y te das cuenta que esta persona había estado en 10 centros clandestinos, que no solamente está condenado acá, sino que de acá se fue a hacer tropelías de las mismas en otros centros clandestinos. Entre paréntesis, es uno de los pocos que está una en Marcos Paz con prisión en un penal. Entonces, y no quería dejar porque hay que conocerlo, porque si no, y volví a Farías Barrera y a Guglielminetti, el día de mañana puede ser que pase, que nadie recuerda, nadie se atina a tener estos tips, estos reflejos de memoria, y le terminen poniendo Farías Barrera a una calle. La semana pasada, digo como ejemplo, que no está tan lejano, la semana pasada con gente de la PDH se acercó y sabe que yo en mi labor diaria en el diario Río Negro, aparte de dedicarme a estos juicios, también hago la cobertura del Consejo Deliberante. Resulta que el Consejo Deliberante está por declarar vecino ilustre a una persona que, según me cuenta la gente de la PDH, habría sido un estricto colaborador de Remustetu. Si fue colaborador de Remustetu, fue AAA, fue represor. Eso lo conozco porque he estado siguiendo el juicio de Bahía, que afortunadamente el que se lleva a cabo, con testigos que van en el target de los 73 y los 85 años, pero gente muy lúcida, que nos cuenta qué era la AAA. Y entonces surgen los nombres de los gremialistas, de Remustetu y de la otra gente, de los diputados que eran integrantes como grupos parapoliciales, iban matando gente porque no eran de derecha, porque eran disidentes políticos, porque eran organizadores laborales, etc. Ese juicio que se hace en Bahía, por ejemplo, que se puede seguir por YouTube, si ustedes buscan Universidad Nacional del Sur, lo pueden ver. Yo no lo he seguido todo, pero he visto algunos y he aprendido de ahí también algunas cosas. Se lleva a cabo por solamente una denuncia de una persona que fue el Guatu Sileruelo, que fue un estudiante que la AAA mató en el 75 en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur cuando iba a una asamblea, o cuando estaba organizando en las puertas de una asamblea. Pero para demostrar la sistematicidad de este grupo parapolicial de agentes de inteligencia que además después fueron todos integrantes de los grupos de tarea durante la dictadura, que secuestraron y anduvieron llevando gente a los centros clandestinos, muestran lo que ocurrió, que si bien no está en juicio por ellos, con otros 24 jóvenes. O sea, no solamente fue el Guatu Sileruelo, sino otros 24 en diferentes condiciones. Entonces presentan a las tías, las hermanas, las hijas que todavía quedan y cuentan esta situación. Entonces, por eso cuando me dice este compañero de la PDH, que a su vez es periodista, dice, es nefasto que le hagan un monolito a esta persona, y digo, bueno, hay que encontrar los antecedentes para que no lo hagan. Entonces, y hay que buscarlos y hay que comunicarlos, porque así como mañana, el día de mañana, se le quieren hacer una calle a Farías Barrera, y nosotros no estamos, porque y los chicos que hoy tienen 20 años pueden llegar a decir a los 60, no chicos, porque esta persona era nefasta, también tener los suficientes anticuerpos para esto. Por eso es necesario que los periodistas comuniquemos, aprendemos e invitarlos, y que aún así, con todas las dificultades que significa cubrir los juicios en el ámbito federal, que son antimedios, porque si bien nosotros hemos cubierto muchos juicios, hablo en general, en otros fueros, si hay un lugar que es más complicado aún para que uno pueda hacer la cobertura ágil, salir, escribir, volver, y que no tenga tantos parates, y no estamos hablando en la pandemia, es en
en el caso federal, que tienen mucho más recaudos, no tienen gente de prensa, no tienen fotógrafos, no tienen compañeros que hagan de intermediarios, como ocurre en la justicia provincial y en las fiscalías, que colaboran y mucho para que los compañeros y compañeras puedan trabajar y hacer su labor sin entorpecer a los jueces, y que los jueces puedan hacer lo suyo sin andarse preocupando si el periodista está o no haciendo su labor. Shirley, Nada. te pido por rey si podemos ir redondeando, por favor. No, sí, yo lo que quería decir es esto. Nosotros la cobertura colaborativa fue esto, fue esta experiencia que tuvimos y que nos llevó a que de 3 o 4 periodistas que en el 2008 cubríamos, pudiéramos ser a 10 o 12 en el resto de los juicios, porque logramos generar este contagio, esta cadena, esta necesidad, y que vamos a ver si lo podemos lograr hacer para este último juicio, donde las dificultades son mayores, porque no solamente es la pandemia, sino que, por ejemplo, nos ha pasado que hay muchos sobrevivientes que han dejado de ir a los juicios, hay muchos testigos que ya no están porque están grandes, y otros porque han fallecido o no están más. Hay gente que uno las esperaba siempre para que nos explicara, era como una ayuda a memoria de lo que nos estábamos hablando el testigo frente a los jueces, y no están. Entonces, ahora es necesario más que nunca, creemos nosotros, desde el sindicato, esta labor de generar en un grupo de compañeros, alojar la información en un lugar, aunque no sea el hecho de ese día, lo cubriremos cada uno de los medios, pero lo harán ellos en el sitio. Se pueden contar con toda la información para aquellos compañeros que no pudieron estar en algunas audiencias, puedan leer y después ir a la otra, o a la que les interesa, o a la que al medio les resulta interesante, para que no se pierda a lo largo de 6, 7 meses el interés periodístico y el interés de comentar lo que está pasando en la región, estos juicios históricos que como periodistas no los podemos perder. Eso es. Bueno, muchas gracias, Shirley, por la exposición. Porque si no seguía y demás. No, está bien. Bueno, durante las 3 intervenciones hemos estado recibiendo muchos mensajes. Hay algunas preguntas también. Gracias a todas las personas que están comentando, que están ahí escribiendo por el chat. Hay preguntas bastante puntuales que además hacen a la participación concreta y al acompañamiento concreto en el proceso del juicio. Así que las voy a leer, y ahí, bueno, no sé si Bruno o Noemí, que la vi que está también presente en la sala, quisieran responder, o bueno, quien esté destinado a responder las preguntas. Pregunta Lucas Asenjo, si ya se sabe si se va a poder seguir las audiencias por alguna plataforma virtual. Entendemos que sí, pero si quieren explayarse un poco más al respecto, adelante. Ahí veo que Noemí desbloqueó el micrófono. Yo propongo que eso le pregunten a la secretaria del juzgado y nosotros veamos qué otro tipo de preguntas sobre el tema hay. La parte tecnológica se puede manejar con la secretaria del juzgado. ¿Qué otras preguntas hay, digamos, de fondo? Bien, hay otra pregunta que dice que teniendo en cuenta bueno, esta caracterización que dio Bruno y la delegación del Poder Judicial en lo que fue la gestión anterior, ¿qué puede pasar con el tribunal en esta novedad que hubo hoy? Si se cree que se va a designar el nuevo juez para que puedan comenzar los juicios, y si están todavía a la espera o no, también pregunta Silvia Barco. ¿Qué opinas? No, seguramente que va a empezar. En realidad, esta demora es específicamente porque la defensa impugnó la presencia del juez Silva, porque había estado en otro juicio. Eso es una chicana de la defensa. Pero bueno, una semana más o una semana menos no es lo más importante, pero va a haber juicio y los jueces están disponibles.
Yo por ahí quería agregar algo, perdón, me meto en la respuesta. Adelante. Hola Noemí, te saludo de vuelta. Por ahí quería, bueno, primero agradecerle a Silvia la pregunta. Para mí es todo vamos a decir, un honor contestarle a Silvia una pregunta. La pregunta tiene una complejidad y es la relación poder judicial-poder político. Creo que, a ver, podría uno decir, uno consume generalmente noticias de carácter nacional, donde hay una vinculación directa entre Comodoro Pi y el gobierno de turno, y Comodoro Pi como ese lugar de relación asquerosa entre servicios de inteligencia, carpetazos, operaciones judiciales, etc. En las provincias la realidad es otra. Si yo tendría que caracterizar la justicia federal de Neuquén, diría que es la misma en la época kirchnerista que en la época macrista, que en la época anterior también. Salvando 2 o 3 funcionarios que concursaron en el medio, los funcionarios judiciales concretamente siguen siendo un poco los mismos, pero porque no responde al interés político del gobierno nacional, porque la verdad que Neuquén no maneja causas federales de gran interés al poder político de turno. Eso lo digo con el conocimiento de haber trabajado adentro. Acercando alguno que otro caso, no me refiero a que todo no, pero en general no es la misma intensidad, si se quiere, judicial, la que uno consume de lo que sucede en Comodoro Pi a lo que sucede con la Justicia Federal de Neuquén. Obviamente esto que yo digo es complejizado mucho más, porque yo digo que no es porque no pasan cosas que no trasciendan, sino porque la Justicia Federal funciona de determinada manera. Que ahora no me voy a explayar, pero lo que quiero decir es que la degradación macrista, la relación entre degradación macrista del Poder Judicial, Justicia Federal de Neuquén, no es una relación que se pueda hacer igual como la que se puede hacer con Comodoro Pi. No es esa misma relación, justamente porque el interior del país responde a dinámicas diferentes, muy locales. La mayoría de las causas que tramitan en la Justicia Federal de Neuquén son causas de droga. Y son causas de droga no les digo de grandes, de un gran narcotráfico, de mucho menor, que ahora no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que no es que hay una relación directa entre lo que hizo el macrismo en la justicia federal durante los años que tuvo y el Poder Judicial Federal de Neuquén. De hecho, concretamente, en los 4 años del gobierno macrista, el tribunal cambió una vez por la incorporación del juez Cabral, y se conformó con los 3 jueces, pero en realidad el tribunal venía siendo el mismo. La fiscalía cambió, si me preguntan a mí, y en mi opinión, para bien. Hay un fiscal que es muy proactivo en estas causas, cambió para bien, de hecho, y creo que el doctor Palazani creo que se incorporó, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que hace 4 años más o menos. Porque no responde a esa dinámica, ¿sí? Es por eso lo que quiero por ahí dejar claro, no es que es igual que lo que uno consume de la justicia federal que sucede en Comodoro Pi. Nada, eso nomás por ahí para agregar. Y no, nada más, eso quería agregar. Bueno, gracias Bruno. Siguen llegando hay muchísimos mensajes de agradecimiento, tanto a Mónica como a Shirley, como a Bruno y a toda la militancia, a todos los compañeros y compañeras de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, por todo el trabajo que han venido realizando antes y durante todos los tramos que tuvo este juicio de la escuelita. La verdad es que si nos ponemos a leer todos, no alcanzaríamos, pero gracias al sindicato de prensa también, Memoria Verde. No se escucha. ¿Qué cortó? No se escucha. Algún tipo de declaración o algo que pueda compartir, entiendo, y que puedan apoyar. Se cortó, tiene problemas. Rocío, tenés problemas con la conexión. El tema es que ustedes son las que han recibido las consultas ahí a través del chat. A ver cómo lo podemos resolver. Mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta yo?
Adelante. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué era tan importante que se declarara, que se describiera el delito no prescriptible de lesa humanidad? Nos lo explicó el abogado al principio y por qué fue una cosa, digamos, básica en los juicios. Entonces voy a contar algo. Cuando se estaba haciendo estos juicios en Bahía Blanca, año 1985, 86, 87, hubo una ley que se llamó de punto final y había que, digamos, indagar a los culpables antes del 28 de febrero, que sería el Día de los Inocentes. Bueno, o no, eso es en diciembre. Bueno, y nosotros teníamos todas las causas en ese momento conexas, había un solo expediente que incluía todas las denuncias que hasta ese momento se conocían. Pero como no estaba declarado el delito de lesa humanidad, eso prescribía, las penas prescribían. Un homicidio tenía 20 años de pena y entonces a los 21 prescribía. Y cuando se declaró la ley de lesa humanidad, estábamos por perder todo el expediente, porque estando conectado, si no había un homicidio, los otros casos no tenían la duración necesaria, las penas, como para que pudieran seguir siendo investigadas. Teníamos un homicidio, pero no teníamos testigos. Durante bastantes días, muy dramáticamente, tratamos de convencer al testigo para que viniera a declarar a Bahía Blanca y él no se prestaba. Era un ex conscripto que tenía un testimonio muy valioso del momento que él era conscripto, el encargado de equipar con teléfonos, el chupadero y demás. Y a último momento, este hombre joven se decidió a venir, vivía en Roca, se decidió a venir a Bahía Blanca. La Cámara lo esperó, porque el plazo terminaba a las 12 del mediodía de ese día y él estaba viniendo en tren, porque en ese momento había tren de Roca a Bahía Blanca, y llegó al tribunal a las 12:35. Pero los jueces se arreglaron, ¿no es cierto?, para seguir en audiencia de manera de poder escucharlo. Y cuando él hizo su testimonio, declarando sobre un asesinato, un homicidio que había habido, eso permitió seguir adelante con la causa, porque teníamos un caso que no prescribía, porque no estaba declarado este tipo de delito como delito de lesa humanidad imprescriptible. Año 1987. Eso también da un poco la pauta como el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado. Entonces llega Manuel Vera y declara, y eso es lo que salvó, ¿no es cierto?, hasta la ley de obediencia debida, eso era la ley de punto final, eso salvó la posibilidad de hacer un juicio, porque en ese momento no estaba definido el delito de desaparición forzada y tampoco se había declarado delito de lesa humanidad los cometidos por la dictadura en Argentina y en otros lados. Y todo eso fue evolucionando, o sea, el derecho es algo que evoluciona. Cuando el testigo volvió a Roca, él era titiritero, nacido en Chile, nacionalizado argentino, encontró la casa donde vivía, que era una pieza que él alquilaba, con la puerta volada por un petardo, por una bomba. Así que nosotros estábamos dramáticamente interesados en que él venga, y se ve que los servicios estaban dramáticamente interesados para decirle que lo que había hecho era una cosa que ellos no aceptaban. Y bueno, la puerta voló con una parte de la pared y demás, año 1987, porque el poder militar seguía vigente. Por eso hubo esas dos leyes de punto final y de obediencia debida, y allí fue
una derrota de una de las batallas de los organismos, porque en ese momento se hubieran condenado a los genocidas en medio de su carrera, en medio de su vida, cuando tenían el poder y la gloria. Y como no pudo, digamos, evitarse las leyes de impunidad, fue en ese momento una batalla que recuperamos de alguna manera esa derrota en el año 2003. Pero desde 1987, ley de obediencia debida, hasta el 2003 estuvimos peleando para revertir la derrota que habíamos tenido frente al poder militar, que era un poder vigente y muy importante. No sé ahora qué importancia tiene, pero en aquel momento nos ganó esa batalla. Quería contarlo para que vean cómo el derecho tiene sus, digamos, sus vericuetos y cómo ha sido necesario que avanzaran conceptos para poder tener sentencias que tengan que ver con la violencia y el carácter de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Está bien, doctor? ¿Sí? No sé en si ese tiempo... No sé si me preguntás a mí. Mucho tiempo. ¿Cómo? No sé si me preguntás a mí. Yo no puedo agregar nada a lo que dijiste. No, por ahí simplemente para quien, creo que todos manejan esta idea básica, que la prescriptibilidad de un delito se da justamente para que, como garantía del imputado, para que el Estado no tenga la capacidad de investigarte para siempre. Entonces se le pone un límite que tiene que ver con, bueno, la cantidad de años que tiene el delito es la cantidad de años que tiene el Estado para juzgarte. Lo que sucede es que con crímenes de lesa humanidad, genocidio, esos delitos son imprescriptibles por convención internacional, porque el Estado ahí no solo tiene la obligación de prevenir los hechos, sino de investigarlos y sino de reparar a las víctimas. Entonces, por la gravedad de los delitos que tiene, es que los mismos se vuelven imprescriptibles. Que es lo y eso no era así en aquel momento. Claro, y al no ser así, lo que sucedía es que si las leyes de obediencia debida y punto final, por ejemplo, se declaraban nulas, pero la Corte no decía que los casos eran de lesa humanidad, es lo que dice Noemí, hubiesen caído casi todos, básicamente por el tiempo en el que sucedieron al tiempo en el que estaban. Al ser caracterizados como de lesa humanidad, lo que sucedió ahí es que tornaron a los hechos imprescriptibles. De hecho, fíjense que hasta tal punto será que se sigue discutiendo hasta hoy. En el juicio pasado, uno de los argumentos de las defensas, que lo terminaron perdiendo, pero fue que uno de los casos era una detención legal y por lo tanto no estaba sujeta a la categoría de lesa humanidad y por lo tanto estaba prescripto. O sea, todavía se sigue sosteniendo eso. Depende del hecho como sea, si es muy fino, la defensa toma ese argumento y lo vuelve a utilizar. Lo perdieron, está claro que todas las acusaciones sostuvimos de que los casos son de lesa humanidad y que eran imprescriptibles y así los jueces resolvieron, así que sí, es tal cual decís, Noemí. Si me permitís, Rocío. Sí, adelante, Shirley. Yo quería contestar de alguna manera, capaz que no se entendió, a la persona que preguntaba, que aparentemente no es de la región, sobre cómo puede seguir los juicios, es porque hay mucha gente que por ahí desde afuera no se leen, y si no escucha la radio, en su momento CALF o el EU5, y si no tiene, digamos, los accesos por ahí permitidos para los diarios de la región, no se va a enterar de cómo viene el juicio. Nosotros en el Sindicato de Prensa de Neuquén lo que vamos a hacer es vamos a volver a tratar de reeditar esto que fue la cobertura colaborativa, es decir, hay unos 12 o 15 periodistas que nos vamos a turnar para que todo el juicio se vaya a ir pudiendo ver aquí, no el juicio en directo, sino lo que hacemos la cobertura de ese juicio. El tribunal hasta ahora ha decidido que las primeras semanas, que son las lecturas, se pueda seguir por el sistema de información judicial, por el SIG, que son todas las acusaciones. Pero después, toda la etapa de testimonios,
es como lo venimos haciendo en los últimos 6 juicios, que vamos los periodistas y se enteran de lo que pasa a través de lo que nosotros, si no está en la sala, se entera de lo que pasa a través de la cobertura nuestra. Este año vamos a volver a reeditar, ya estamos arreglando la página que estaba media descuidada, para poder alojar ahí, en ese espacio que se va a llamar Séptimo Juicio, todo lo que podamos hacer de crónicas periodistas, de estos diferentes 12 o 15 periodistas de diferentes medios, sobre lo que está pasando en el día a día de los juicios. No va a ser una información en el día, o sea, no, es probable que ustedes no se enteren en el día, porque para eso van a estar los medios de la región o no, de lo que pasa en esa audiencia, pero sí a los 2 o 3 días, cuando terminemos de actualizar, podrán ver qué fue lo principal del día 3 de febrero, 4 de febrero, 5 de febrero, cuando declaren 7 testigos que no podrán verlo en vivo y en directo, pero sí, por lo menos a través de la crónica de este grupo de periodistas que vamos a estar en esto. Hasta ahora tenemos convencidos de 12 personas. Si somos más, es mejor, porque a veces las audiencias son muy largas y podemos ir turnándonos. Y según el tiempo de cada una, porque todos trabajamos, ir lo que uno se compromete a hacer, las crónicas periodísticas de ese día, esperamos poder mantenerlas en ese lugar, como ocurrió en ese segundo juicio que hicimos una buena cobertura. Esto para la gente, y eso se puede seguir en internet, en la página del sindicato, para la gente que no sea de aquí en la región. ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo aportar algo? Adelante, Sara. Bueno, adelante. No voy a ser muy novedosa en lo que voy a decir, pero en principio digo rápidamente el agradecimiento a los jóvenes por la memoria. Para nosotros es muy emocionante saber que ellos se han ocupado y se siguen ocupando de esta tarea. ¿Qué sería de todo este grupo si no existieran estas manos, estos corazones y estas inteligencias que van a darle, que ya le están dando continuidad al trabajo? Y queremos saludar a los cerca de 100 participantes, creo, no domino mucho, y a muchos de los que se sumaron al gremio ATEN. Hemos visto que está presente Alberto Porro, del secretario de AGEPROC, Carlos Iaponi de la cooperativa CALF, Nara Océs, ex defensora, Adrián Urrutia, lo hemos visto, Lucas Asenjo, hijo de uno de los desaparecidos que va a entrar en este segmento de la Escuelita 7. A todos les agradecemos no solo la presencia hoy, sino que les agradecemos el apoyo, el entusiasmo y muchas veces la ayuda económica, que también, nada despreciable, ha permitido que los juicios se hagan realidad. Y para terminar quería decirles que en esta mega causa estamos esperanzados en que de las 20 víctimas puedan testimoniar y esclarecer y hablarse sobre los detenidos desaparecidos, que son 9. Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Miguel Pincheira, Alicia Pifarré, Carlos Yedan, Arlén Seguel, Mirta Tronelli y Cecilia Becchi. Ellos, más 10, 12 restantes, constituyen las 20 víctimas. Los 20 querellantes, digamos, eso son es. Víctimas y querellantes cuyas familias denuncian. La palabra víctimas, como explicó perfectamente Mónica Belli, es una palabra que hay que ponerle algo al lado porque son víctimas protagonistas o son víctimas querellantes. Digamos, el trabajo del CEPROD, del CODESEC y también en la PDH ha sido siempre de facilitarle la transformación de víctimas en querellantes, de víctimas en protagonistas de la búsqueda de la justicia. Bueno, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Noemí, por las aclaraciones también. Hay una última pregunta, ya tenemos que ir cerrando, sí, porque ya estamos cerca de las 2 horas de reunión y bueno, sabemos que ya pasarnos de 2 horas sería quizás mucha exigencia para algunos, o
que hay personas que pueden tener otro tipo de compromisos, pero justamente hay otro joven que pregunta, ¿por qué no se transmite el juicio para preservar la prueba de los testimonios? Por ahí en todo esto que decíamos que, bueno, no, las juventudes estamos como involucrándonos más o menos en estas causas. Sería interesante saber cuál es el motivo por el que no se transmiten, pero antes de la respuesta de Bruno, que ya lo veo levantando la mano, déjenme decirles que todas las novedades acerca de la posibilidad de participación virtual, etcétera, 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 las vamos a estar compartiendo en las páginas también de Jóvenes por la Memoria, así que pueden ir buscando la información actualizada cada día en Facebook, en Instagram de Jóvenes por la Memoria, van a encontrar toda la información, y ahí sí te dejo, Bruno, responder por qué no se transmite el juicio, sobre todo las audiencias testimoniales. Sí, solamente quería por ahí contestar eso. Voy a ampliar los saludos que hizo Sara recién, porque también lo veo a Fabio Bringas ahí, a quien saludo. Lo vi también a Sergio Mayorga por ahí también, así que también los saludo particularmente. Y para responderle, mirá, los tribunales de cada jurisdicción hacen como quieren. Esa es la honestidad con la que te voy a contestar. Hay causas que se transmiten en vivo, son testimonios que se transmiten en vivo, causas que se siguen por plataformas, de hecho en la pandemia ha sucedido. El argumento por el cual no, es el argumento justamente que dice Emiliano, porque ellos consideran de que la prueba se conserva si los que declaran posteriormente no escuchan lo que declaran los que declaran antes que ellos, digamos. Ese es ellos lo que sostienen ellos como preservación de prueba. Si yo te tengo que contestar lo que yo pienso, personalmente creo que no es así, sobre todo en causas como esta. Ese argumento en realidad responde a causas donde tienen poquitas audiencias de juicio de una semana, por ejemplo, es una causa de un homicidio o una causa que se resuelve en una semana, donde sí, el que declara el lunes a las 9, que no lo escuche el que declara el lunes a las 11. Es en esos casos donde la lógica esa es aplicable. En casos como estos, justamente como estos, eso no es aplicable, además porque por un montón de razones. Pero bueno, la cuestión, igual yo lo quiero decir, que me animo a decir que todavía no está del todo resuelto esa cuestión. No, por ahí no puedo decir más ahora, pero creo que todavía esa cuestión de la transmisión en vivo de todo el juicio, ¿no? Para mí no está resuelto, pero esa es la razón por la cual no quieren transmitir en vivo todo el juicio y solamente las audiencias que son las primeras, las formales y los alegatos. Bueno, muchas gracias, Bruno. Vuelvo a reiterar el agradecimiento para todas las personas que se sumaron, que participaron en este conversatorio. También, obviamente, a Bruno, a Shirley y a Mónica en particular por haber estado predispuestas a poder participar también, a compartirnos sus experiencias. Y un poco la idea era esta, que podamos plasmar, que podamos dimensionar todo lo que implica un juicio por delitos de lesa humanidad. Y la verdad que también viendo que hay varias personas jóvenes y también militantes que ya vienen como acompañando estas causas de hace tiempo, decir y transmitir que para nosotros, para nosotras, para nosotres, desde Jóvenes por la Memoria, nos sentimos como muy interpelados por este séptimo tramo del juicio, porque entendemos que quienes no participen de este juicio, quienes no vayan a este proceso, quienes no se enteren, quizás no tengan la posibilidad de participar en otro. Entonces, todo esto que decíamos de que necesitamos conocer, de que necesitamos saber, de que el día de mañana va a pasar una anécdota como la que contó a Shirley, de que alguien va a ir a poner la mano por su familiar. Sabemos que muchos y muchas tenemos conocidos, familias que quizás tienen familiares desaparecidos y si son temas de los que no se hablan en las familias. Entonces, seguir germinando esta semilla de la memoria, de la verdad y la justicia, hoy nosotros desde jóvenes la sentimos como un compromiso que tenemos que tener, así que por eso les agradecemos también la confianza a todos ustedes que con mucho esfuerzo levantaron estas causas cuando no era cool, cuando no era fácil estar ahí, y bueno, y gracias a ustedes hoy nosotros también podemos estar acá,
y seguir llevando las banderas que nos permitan llevar adelante. Así que muchísimas gracias, no quisiera robarle más tiempo a nadie, no quisiera dilatar más para que nadie se canse. Nos veremos el 9 por Zoom en la plaza de enfrente, si nos dejan entrar, entraremos, lo que sea, barbijos, alcohol, todo. Seamos parte de estos juicios que son históricos y transmitamos este mismo sentido al resto de las juventudes, que son múltiples y que hoy también están organizadas en barrios, en el feminismo, en lo que sea, pero son diversas juventudes que forman parte de nuestra sociedad, que son el futuro de nuestra militancia, y hacia ellos también va esta invitación que hoy hacemos desde Jóvenes por la Memoria. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Gracias a TEN por prestar el Zoom, Emilce, que nos bancó ahí las dudas, todo. Muchísimas gracias, y a todos los compañeros de APH también. Los 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Los 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Presente. 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 Ahora y siempre. Chao. Chao, compañeros. Chau, chau. Adiós. Adiós. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Chao, compañeros. muchas Muchas gracias gracias. por todo. Gracias, muy lindo, muy enriquecedor. Muchas gracias. Gran compromiso. Militancia, militancia. Excelente los jóvenes. Gracias, chicos. Gracias. Chao, Pablo. Chao, Luis. Hola, hola. Bueno, Mónica ya se... Quedan de acá. Muchas gracias a los jóvenes por la invitación. Muchas gracias. Rafita, después puede quedar el chat. Emilce, copio el chat. No cierres todavía. Alguien que lo sepa hacer. Yo no lo sé hacer. Un segundo. No cierres Así todavía. después nos enviamos. Dale. Nos enviamos a todas los que estuvimos. Un segundo. Y el video después cuando Rafita lo baje, yo se los mando a las organizaciones hermanas. Tengo un problema con el video. ¿Qué? En la nube lo puse. Ahí está. Ah, ¿lo pusiste? Ah, bien. ¿Qué está grabando? Ah, listo. Oh, no, yo tengo acá que está grabando, ¿eh? Ah, perfecto. Eso Ay, no me había asustes. asustado. Sí, está grabando. Lo había Emilce, genia asustado. total. Listo, dale. Gracias. Se graba el video y se graba el chat también, así que después... La primera charla no la grabé, podés creer. No, pero esta es la última, así que ya aprendí. Ahí se estaba Dale. grabando. Buenísimo. Bueno, no, se graba el video y también se graba el chat, así que te mando el chat también si quieres. Sí, María también lo bajó, ¿no? ¿O no? Listo. Sí, bueno. ya lo copié, por las dudas. Dale, Súper. buenísimo. Compañeros, gracias. Adiós. Chao. Adiós. ¿Pongo salir y ya está, Rafita, entonces? Sí, cerrar, no salir. O bueno, la cierro yo si no. Dale. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao.